Me has costado demasiada paz, Loretta. Eres un error muy caro. Esas fueron las últimas palabras que Finian Lockwood le dijo a su esposa antes de arrojarle un cheque de liquidación sobre el escritorio de caoba, un cheque que apenas cubría el alquiler, y mucho menos un futuro. Creía que estaba comprando su libertad. Creía que estaba cortando una sanguijuela. Él no sabía que mientras ella caminaba bajo la lluvia, temblando y en silencio, llevaba 2 corazones latiendo dentro de su caja torácica. 18 años de silencio. 18 años construyendo un imperio sobre bases de hielo hasta hoy cuando sonó el teléfono y la mujer que descartó regresó con una factura que no podía pagar solo con dinero. Esta es la historia de la deuda que finalmente venció. Capítulo 1. El libro de liquidación de cesantías. El sonido del bolígrafo rascando el papel era más fuerte que el trueno que retumbaba en los cristales de la casa de Kensington. Era un Mont Blanc Meisterstück, pesado y negro, un instrumento de autoridad. Para Finian Lockwood, de 32 años y ya cansado de enredos emocionales, el sonido era la fricción de la liberación. «Firme aquí», dijo Finian. No levantó la vista. Estaba estudiando la veta de la madera de su escritorio, siguiendo el remolino caótico del nogal con ojos que se negaban a reconocer a la mujer que estaba a 1 metro de distancia. Loretta Hall no cogió el bolígrafo inmediatamente. Ella estaba parada con sus manos entrelazadas sobre su estómago, ocultas bajo los pliegues enormes de un cardigan de lana gris que había visto días mejores. El aire en la biblioteca era sofocante, con olor a papel viejo, cera de abejas y el agudo olor metálico de la impaciencia de Finian. Sintió una oleada de náuseas que la recorrió, un vuelco físico que la había atormentado durante 6 semanas, pero lo tragó, saboreando la bilis y el miedo. «Bien», susurró con la voz quebrada, seca y quebradiza. «Por favor, solo mírame». Finian exhaló un agudo silbido de aire por la nariz. Se ajustó los puños de su camisa a medida, la seda se sentía fresca contra su muñeca. Finalmente levantó la cabeza. Sus ojos eran del color de un mar invernal, fríos y revueltos con una irritación que, según él, tenía toda la razón. «Ya lo hemos hablado, Loretta», dijo con tono cortante y vocales redondeadas y agudas. «Los abogados ya lo han hablado. El acuerdo prenupcial fue claro. La infidelidad no es el único incumplimiento del contrato. La incompatibilidad irreconciliable cubre el resto. Me estás asfixiando. ¿Quieres una vida que no tengo la energía para crearte?» «Nunca pedí una vida cuidada», dijo Loretta, dando un paso al frente. La alfombra amortiguaba sus pasos, haciéndola sentir como un fantasma que rondaba una casa de la que estaba siendo exorcizada. «Te pedí un marido. Nunca estás aquí. Y cuando estás, me miras como si fuera una mancha en tu ventana. Y ahora», dijo Finian, golpeando el documento, «estoy limpiando el cristal». La crueldad le quitó el aliento. No era solo que la dejara. Era la eficiencia del proceso. Estaba tratando su matrimonio de 3 años como si fuera una empresa subsidiaria en crisis que necesitaba ser liquidada para detener la hemorragia. «No me encuentro bien», Finn intentó decir, pero el apodo se le escapó antes de que pudiera captarlo. Sintió el secreto presionando contra la parte posterior de sus dientes. «Estoy embarazada. Vamos a tener un bebé». Era la carta del triunfo. Era el ancla que podía sostener el barco. Pero mientras lo miraba, mientras miraba la mueca burlona que se dibujaba en la comisura de su boca, mientras miraba la absoluta falta de calidez en su postura, una aterradora comprensión la paralizó. Si se lo dijera ahora, no vería a un niño. Vería una trampa. Vería otro gasto, otro grillete. Él pensaría que ella estaba mintiendo para mantener sus garras en su fortuna. O peor aún, tomaría a la niña y la descartaría de todos modos, enterrándola en honorarios legales hasta que perdiera la custodia. El fino Lockwood ganó todas las guerras que inició. «Siempre no estás bien», dijo Finian poniéndose de pie. Era alto, imponente y se alzaba sobre el escritorio como un juez. Dolores de cabeza, cansancio, nervios. «Eres muy exigente, Loretta. Eres un agotamiento costoso. Este cheque», señaló el trozo de papel que estaba encima del decreto de divorcio, «es generoso. Es más de lo que aportaste a este matrimonio. Tómalo. Empieza de nuevo. Encuentra a alguien que disfrute de esta dependencia, sea cual sea». Loretta miró el cheque, 25.000 libras. Para una persona normal, una ganancia inesperada.
Para Finian Lockwood, cuya cartera acababa de superar los 10 millones, era calderilla. Era dinero para irse. La injusticia ardía detrás de sus ojos. Caro. La llamó Cara porque quería que viniera a cenar a casa. Porque ella le preguntó por qué olía al perfume de otra mujer el mes pasado. Extendió la mano para coger el bolígrafo. Le temblaba la mano, no de debilidad, sino de una furia repentina y feroz. No temblaba. Vibraba con la fuerza de una decisión que se consolidaba en sus entrañas. Él no merece saberlo, gritó la voz en su cabeza. Perdió el derecho a esta verdad en el momento en que te llamó un error. Ella firmó Loretta Hall. No usó su apellido. Recurrió al suyo, recuperando lo único que le quedaba. Listo, dijo ella, su voz repentinamente firme, bajando una octava. Las náuseas remitieron y fueron sustituidas por una fría claridad. Fine parpadeó, sorprendida por el repentino cambio en su comportamiento. Cogió los papeles, comprobó la firma y se aseguró de que su libertad fuera legalmente vinculante. Bien. Haselle te llamará un taxi. Puedes mandar a buscar tus cosas. No los quiero, dijo Loretta. Se giró hacia las pesadas puertas de roble. No quiero nada de lo que había en esta casa. Loretta, gritó Finian cuando alcanzó el mango. Él recogió el cheque que ella había dejado sobre el escritorio. Olvidaste el dinero. Ella se detuvo. Lo miró, con la mano apoyada en el estómago, protegiendo la pequeña chispa de vida que él nunca conocería. Quédatelo, dijo ella, con los ojos secos, ardiendo con una dignidad que hizo que Finian se sintiera incómodo por primera vez ese día. Lo necesitarás. Cuesta mucho estar tan vacío como estás. Ella salió caminando. La pesada puerta se cerró con un clic, sellando el silencio. Fine se quedó solo en la biblioteca. La tormenta exterior azotaba el cristal. Miró el cheque y luego los papeles firmados. Sintió un destello fugaz de algo. ¿Incomodidad? ¿Arrepentimiento? No, fue alivio. Se sirvió un whisky escocés, un líquido de color ámbar que salpicaba el cristal. Buena suerte, murmuró, levantando el vaso hacia la habitación vacía. No tenía idea de que acababa de renunciar a lo único que realmente importaría en el futuro. Londres, hoy, 18 años después. El horizonte de Londres había cambiado y Finian Lockwood había ayudado a cambiarlo. Desde el piso 45 de la Torre Lockwood and Associates en Canary Wharf, la ciudad parecía un circuito de luz y ambición. Fine se quedó de pie junto al cristal que iba del suelo al techo, mirando fijamente la cinta gris del Támesis. A sus 50 años estaba más llamativo que a sus 32. Las canas de su cabello en las sienes habían sido cuidadosamente cuidadas por los mejores barberos de Mayfair. Su traje era de un azul marino oscuro hecho a medida, cortado para ocultar el ligero engrosamiento de su cintura, aunque todavía estaba en forma, impulsado por un régimen de squash y soledad. Ahora valía 400 millones de libras. Había adquirido 3 empresas tecnológicas, una empresa de logística de envíos y una reputación de cirujano corporativo. Cortó la podredumbre, salvó el cuerpo y no le importó el dolor causado durante la operación. Su vuelo de las 3 está cancelado, señor Lockwood. La delegación japonesa está atrapada en Heathrow debido a las huelgas. Una voz cortó el silencio. Fine no se giró. Observó una barcaza luchando contra la corriente del río. Reprogramadlos para el martes y enviadles una botella de Petrus 82 a su hotel con mis disculpas. Ya está hecho, respondió la voz. Giselle Brooks estaba junto a la puerta sosteniendo una tableta. Ella había estado con él desde el principio, desde el día que Loretta se fue. Giselle tenía ahora 55 años, rasgos afilados, tremendamente inteligente y la única persona en la tierra que no le tenía miedo a Fine. Ella era su guardiana, su conciencia cuando se molestaba en escuchar y la arquitecta de su agenda. Tienes un hueco, comentó Giselle, tocando la pantalla. Podrías irte a casa antes. Fine se burló, alejándose finalmente de la ventana. ¿A casa para hacer qué, Giselle? ¿Reorganizar la colección de arte? El ático ya está bastante tranquilo. Podrías volver a salir con alguien, sugirió Giselle. Su tono era neutral, aunque en sus ojos había una compasión familiar que él detestaba. Lady Sterling ha llamado 3 veces. Lady Sterling quiere un donante para su organización benéfica ecuestre, no un marido, dijo Finian.
mientras se dirigía a su enorme escritorio de cristal. Se sentó y la silla de cuero gimió suavemente. Estoy casado con esto, Giselle. Esto funciona. Esto nunca me pregunta dónde he estado. Tampoco te toma la mano cuando estás muriendo, murmuró Giselle. Planeo vivir para siempre por despecho, replicó Fine abriendo su computadora portátil. ¿Eso es todo? Giselle dudó. Era una vacilación poco común. Normalmente, era fluida y segura. ¿Qué? Espetó Fine, mirando hacia arriba. Hubo una llamada, dijo Giselle lentamente, en la línea privada. La que pasa por alto la centralita, esa cuyo número solo tienen 5 personas. Fine frunció el ceño. OMS. Al principio no dio su nombre, pero el identificador de llamadas era una línea fija de un teléfono público en Hackney. Hackney. Fine levantó una ceja. No conozco a nadie en Hackney. Ella dijo. Giselle hizo una pausa, mirándolo con una intensidad que le erizó la piel. Ella dijo que ella fue el costoso error. La habitación pareció bajar de temperatura. El aire acondicionado zumbaba, pero de repente el silencio era ensordecedor. La mano de Fine se congeló sobre el ratón. El costoso error. La frase se abrió paso a través de la bóveda de la memoria que había sellado hacía 18 años. Vio la lluvia. Vio el cardigan gris. Vio el cheque dejado en el escritorio. Loretta, suspiró. El nombre sabía a ceniza. No había pensado en ella en años. En verdad, no hubo tarjetas de Navidad, ni demandas de pensión alimenticia, ni llamadas telefónicas a altas horas de la noche estando borracho. Ella simplemente había desaparecido en el extenso anonimato de Londres. Él había asumido que ella se mudó nuevamente al norte, se volvió a casar con un plomero y se enriqueció con la mediocridad. Ella dejó un número, preguntó Finian con voz tensa. Está al teléfono, dijo Giselle en voz baja. La puse en espera. Fine se quedó mirando la luz roja parpadeante en su consola. Latía como un latido de corazón. ¿Por qué ahora? ¿Estaba arruinada, agonizando? ¿Quería finalmente las 25.000 libras ajustadas a la inflación? Un cinismo afinado por décadas de guerra corporativa endureció su pecho. Ella quería dinero. Siempre querían dinero. Hazla pasar, dijo Finian, inclinándose hacia atrás y componiendo su rostro en una máscara de aburrida indiferencia, aunque nadie podía verlo. Giselle asintió y presionó un botón en la consola, luego salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente. Fine cogió el auricular. No habló primero. Fue una jugada de poder, esperar a que la otra parte rompiera el silencio. Durante 10 segundos, solo se oía el sonido de la estática y del tráfico lejano en el otro extremo. Ruido de fondo, una sirena aullando. Hola, Finian. La voz vino. Era más vieja. El timbre era más áspero, desgastado por el tiempo y quizás por los cigarrillos o la tristeza, pero era inconfundiblemente ella. Loretta, dijo con frialdad. ¿A qué se debe este placer? Ha pasado tanto tiempo. 18 años, 4 meses y 12 días, respondió ella inmediatamente. No había calidez en su voz, solo un agotamiento desesperado y desgarrado. Soy un hombre ocupado, Loretta. Si se trata del acuerdo. No quiero tu dinero para mí, lo interrumpió. No lo acepté entonces y tampoco lo quiero ahora. Entonces, ¿por qué llamas? ¿Nostalgia? Llamo porque no tengo otra opción, dijo. Su voz tembló y por un segundo escuchó a la misma joven parada en su biblioteca. Vendí el coche. Vendí el anillo de mi madre. Hice doble turno en el restaurante. Pero no es suficiente. Los abogados dicen que necesitamos un abogado. Bien. Uno de verdad, no un defensor público. Fine frunció el ceño. ¿Abogados? ¿Están en problemas? Yo no, dijo ella. Ella respiró entrecortadamente. ¿Lucien? ¿Quién es Lucien? El silencio del otro lado se prolongó, pesado y preñado de una verdad que estaba a punto de destrozar su mundo. Lucien, dijo ella, y su voz bajó hasta convertirse en un susurro que rugió en su oído, es tu hijo. Fine dejó escapar una risa corta e incrédula. Fue un reflejo defensivo, un escudo que se levantó para desviar un golpe que no había visto venir.
Hijo mío, repitió, y las palabras le parecieron absurdas. Loretta, por favor, si esto es una extorsión, es una torpeza. 18 años. Espera 18 años para decirme que tengo un hijo. Esperé porque quería que fuera decente. La voz de Loretta se endureció, despojada del temblor anterior. Quería que él supiera amar a las personas, no solo poseerlas. Lo crié lejos de ti para salvarlo de convertirse en ti. Y aún así, replicó Fine, apretando el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, aquí estás, pidiendo dinero. Parece que tu superioridad moral tiene un precio, después de todo. Está en prisión, Finean gritó. El sonido distorsionado a través de la línea, crudo y aterrorizado. El estallido lo dejó en silencio. Loretta nunca gritó. Lloró. Se retiró. Pero nunca gritó. Él no lo hizo, continuó ella, pronunciando las palabras apresuradamente y sollozando. Estaba en el lugar equivocado. Una redada de drogas en una urbanización de Acne. Arrasaron a todos. Iba caminando a casa después de dar clases particulares. Pero la policía encontró un cuchillo cerca. Se lo están echando a él porque tiene una advertencia previa por grafitis. Lo están acusando de intención de suministrar y posesión de un arma. Le esperan 5 años. Finean. 5 años. Tiene 18 años. Es un niño. Se supone que irá a la Universidad de Manchester en otoño para estudiar arquitectura. La mente de Fine corrió. Arquitectura. Quería ser arquitecto, pensó involuntariamente, antes de que las finanzas se apoderaran de mí. ¿Por qué debería creerte?, preguntó Fine, aunque el hielo en su pecho comenzaba a resquebrajarse. ¿Por qué debería creer que es mío? Porque tiene tus ojos, dijo Loretta con voz hueca. Y él tiene tu terquedad. Y porque estoy dispuesto a hacerme una prueba de ADN ahora mismo, pero no tenemos tiempo para que los resultados del laboratorio estén listos antes de la audiencia de fianza mañana por la mañana. Si permanece en prisión preventiva, pierde su beca. Lo pierde todo. Fine giró su silla y volvió a mirar la ciudad. Las luces de Londres parecían más nítidas, más duras. Un hijo. Un chico de 18 años llamado Lucien. ¿Qué quieres?, preguntó Fine en voz baja. Necesito 10.000 libras para la fianza, dijo. Y necesito un abogado que no esté sobrecargado de trabajo y mal pagado. Necesito que uses ese poder que tanto amas para salvar a un chico que comparte tu sangre, incluso si no sabes su nombre. Y si digo que no, dijo Loretta, entonces me darás la razón. Demuestra que realmente no eres más que una chequera con traje y le diré a Lucien la verdad. Le dije que su padre había muerto, un buen hombre que murió joven. Si te niegas, iré a esa sala de visitas y le diré que su padre está vivo, es rico y decidió que no valía la pena salvarlo. La amenaza flotaba en el aire. No fue un chantaje. Fue una promesa de devastación emocional. Fine sintió una extraña sensación en el pecho. No era amor. Él no conocía a este chico. Fue un desafío a su ego. Era una mancha en el nombre Lockwood. Un Lockwood en una jaula. Un Lockwood que necesita un defensor público. ¿Dónde estás?, preguntó Fine. El teléfono público que está fuera del Tesco en Mare Street. Me cortaron el móvil ayer. Quédate ahí, dijo Finean. Ya voy. No tienes que venir, dijo Loretta rápidamente, con voz alarmada. ¿Puedes transferir el dinero? Puedo darte los datos del abogado. No, dijo Finean, poniéndose de pie. Sintió una oleada de adrenalina que no había sentido desde su última adquisición hostil. Si voy a pagar por este producto, lo voy a inspeccionar. Voy a verte, Loretta, y voy a ver al chico. Colgó el teléfono antes de que ella pudiera discutir. Presionó el botón del intercomunicador. Haselle apareció al instante, como si hubiera estado rondando. Sí, señor. Cancela la cena con el diputado, dijo Finean, cogiendo su abrigo. Llama al chofer. Nos vamos a Acne. ¿Acne, señor? Haselle arqueó las cejas. Sí. Y ponme con ese Theon Rivers por teléfono. Necesito al mejor abogado penalista de Londres, y lo necesito disponible mañana por la mañana. ¿Está todo bien, Finean?, preguntó Haselle,
dejando de lado el título formal. Fine se detuvo en la puerta. La miró, pálido, pero con una luz extraña y aterradora en los ojos. No lo sé, Haselle. Creo que acabo de adquirir un pasivo. ¿Un pasivo? Un hijo, dijo Fine. Parece que tengo un hijo. Salió, dejando a Haselle aturdida en la silenciosa y costosa oficina. El descenso en ascensor duró 40 segundos. En esos 40 segundos, Finian Lockwood intentó calcular el retorno de la inversión, ROI, de la paternidad, pero por primera vez en su vida, las matemáticas no cuadraban. Las variables eran demasiado caóticas. Subió al Bentley que lo esperaba. El cuero olía rico y familiar. Mare Street, Hackney, le dijo al conductor. Y conduce rápido. Mientras el coche se adentraba en el tráfico de Londres, pasando del reluciente acero de Canary Wharf a las calles más sórdidas y llenas de grafitis del este de Londres, Fine observó cómo la lluvia rayaba la ventana. Él tiene tus ojos. Fine miró su reflejo en el cristal oscuro. Se preguntó cómo serían esos ojos mirándolo desde detrás de las rejas. Hackney, este de Londres. El Bentley Continental GT parecía una nave espacial que se hubiera estrellado en Mare Street. Sus paneles de obsidiana pulida reflejaban el destello neón del letrero de una pollería y el gris apagado del pavimento mojado. Los transeúntes miraban fijamente, algunos con envidia, otros con abierta hostilidad. Finian Lockwood salió. El aire allí sabía diferente al de Canary Wharf. Era más denso, impregnado de gases de escape, aceite de freír y el olor húmedo y terroso de la decadencia urbana. Se ajustó el abrigo de cachemira para protegerse de la llovizna y se sintió visiblemente fuera de lugar. La vio de inmediato. Loretta estaba de pie bajo el alero del supermercado, abrazándose con fuerza. Llevaba un impermeable beige 2 tallas más grande, probablemente de segunda mano. Su cabello, antes de un vibrante castaño rojizo que reflejaba el sol, ahora era de un tono más apagado, recogido en un moño severo y práctico, con algunas canas. 18 años. Fue toda una vida. Fine caminó hacia ella. No se apresuró. Se movía con la cadencia mesurada de quien controlaba su entorno, incluso cuando le aterraba lo que pudiera encontrar. A medida que se acercaba, los detalles se agudizaban, las finas líneas alrededor de sus ojos, la aspereza de sus manos agarrando un bolso de cuero desgastado. Parecía cansada, profundamente cansada, de una forma que el sueño no podía curar. Finian, dijo ella cuando él se detuvo a 1 metro de distancia. No sonrió. No extendió la mano. Lo miró con una mezcla de alivio y rabia defensiva. Loretta, asintió en voz baja. Te ves viejo, lo interrumpió, con una sonrisa irónica y amarga en los labios. Pobre, cansado. No te esfuerces buscando un cumplido, Finn. Esto no es una sala de juntas. Iba a decir que te pareces, mintió con suavidad, aunque en la expresión de su mandíbula se adivinaba el recuerdo de la mujer con la que se casó. Sube al coche. No podemos hablar aquí. No me subiré a esa cosa, dijo, mirando el Bentley. La gente como yo no se sube a coches así sin esposas. No te pongas difícil, espetó Fine, agotando su paciencia al instante. Está lloviendo. No voy a celebrar una reunión familiar junto a un contenedor repleto de billetes de lotería. Entra. Dudó, luego suspiró, sintiendo que la lucha se le escapaba de los hombros. Caminó hacia el coche. El conductor, un hombre estoico llamado Evans, le abrió la puerta. Ella se deslizó sobre el cuero color crema, con aspecto de temer tocar algo. Dentro, el silencio era hermético, aislándolo del ruido de la calle. Fine se sentó a su lado, dejando un espacio deliberado de 30 centímetros entre ellas. Cuéntame sobre el arresto, ordenó Finian, sacando un bloc de notas del bolsillo de su pecho. Volvía del centro comunitario, dijo Loretta, mirándose las manos. Da clases particulares de matemáticas a los niños más pequeños. Es un buen chico, Finn. No bebe. No anda con pandillas. Dibuja. Se pasa el día dibujando edificios. Arquitectura, murmuró Finian. Dijiste que quería construir cosas que duraran, dijo ella con énfasis. A diferencia de su padre. Fine ignoró el golpe. ¿El informe policial? Dijeron que encajaba con la descripción. Sudadera con capucha, vaqueros, altura. Lo encontraron corriendo.
Corría porque empezó a llover, fin. Pero lo inmovilizaron. Encontraron un cuchillo en la cuneta a 3 metros y decidieron que era suyo. No buscaron huellas. Solo vieron a un chico de la urbanización y cerraron el caso. Fine golpeó el bloc con el bolígrafo. ¿Y la advertencia previa? Tenía 15 años, dijo Loretta a la defensiva. Pintó un mural en una pared abandonada. No era graffiti. Era arte. Pero el ayuntamiento no lo vio así. Un antecedente penal es un antecedente penal, Loretta. Al magistrado no le importará la intención artística. Finian cerró el cuaderno. Se giró para mirarla detenidamente. ¿Por qué no me dijiste cuándo nació? ¿Por qué? Loretta se volvió hacia él con los ojos encendidos. Porque nos llamaste un error. Me llamaste un gasto. No iba a dejar que mi hijo creciera sintiéndose como una partida más en un libro de cuentas que te molestaba pagar. Tuvimos dificultades. Sí, comíamos frijoles con tostadas más noches de las que puedo contar. Pero lo amaban. Nunca lo miraron como me miras ahora. Como un problema por resolver. Fine sintió un tic en la mandíbula. Soy una persona que resuelve problemas, Loretta. Por eso me llamaste. Así que déjame resolverlo. Golpeó el cristal divisorio. Evans, comisaría de policía de Stoke Newington. ¿Vas a verlo?, preguntó Loretta con pánico en los ojos. Finn no lo sabe. Cree que su padre era un mecánico llamado Thomas que murió en un accidente de coche. Finian se quedó congelado. ¿Un mecánico? Me pareció más amable, susurró. Es más amable matarme que admitir que existo. Fine rió, un ladrido áspero. Has pintado un buen cuadro, Loretta. Bueno, no te preocupes. No voy a destrozar tu mitología esta noche. Por ahora, solo soy el financista de su abogado. El coche arrancó, deslizándose sobre los baches. Fine miró por la ventana, observando cómo la ciudad se desdibujaba. Sintió un peso extraño en el estómago, una pesadez que no tenía nada que ver con la cena. Estaba a punto de encontrarse con un fantasma. Un fantasma que había creado sin saberlo y que creía que ya estaba muerto. El área de espera de la comisaría olía a limpiador industrial, sudor rancio y desesperanza. Fue una agresión sensorial que hizo que Finian contuviera la respiración. Caminó junto a St. John Rivers, el abogado al que Haselle había llamado. Rivers era un tiburón con traje de seda, un hombre que costaba 800 libras la hora y valía cada centavo. Déjeme hablar a mí, señor Lockwood, dijo Rivers con suavidad mientras recorrían los pasillos. Solo estamos estableciendo una representación y garantizando su bienestar. Quiero verlo, dijo Finian. Quiero hablar con él brevemente, aconsejó Rivers. Probablemente esté asustado y alterado. La sargento de custodia, una mujer de aspecto cansado y con manchas de café en su uniforme, abrió la pesada puerta de acero de la sala de entrevistas 3. Tienes 10 minutos, gruñó. Fine entró. La habitación era una caja de hormigón con una mesa atornillada y 2 sillas. Un espejo de doble cara dominaba una pared. Y allí estaba. Lucien Hall estaba desplomado en la silla, con la cabeza entre las manos. Vestía una sudadera gris con capucha, vaqueros y zapatillas desgastadas. Al oír el sonido de la puerta, miró hacia arriba. Fine sintió que el aire abandonaba sus pulmones como si le hubieran dado un puñetazo. No eran solo los ojos, aunque eran del mismo azul gélido que los suyos. Era la estructura del rostro, los pómulos altos, la mandíbula pronunciada, la forma en que fruncía el ceño al evaluar una amenaza. Era como mirarse en un espejo que reflejaba 30 años atrás. Lucien se levantó lentamente. Era alto, flacucho, pero de hombros anchos, con una energía incansable que vibraba bajo su piel. Miró a Rivers y a Finian, deteniéndose en el traje de su reloj, sus zapatos. Analizaba la riqueza de la habitación con un cinismo que le partió el corazón a Finian. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Lucien. Su voz era profunda, ligeramente quebrada por el cansancio. No son abogados de oficio. No, dijo Rivers, dando un paso al frente y dejando un maletín sobre la mesa. Soy St. John Rivers. Su madre me ha contratado para representarla. Lucien se burló, con un sonido seco y cortante. Mi mamá gana 12 libras la hora.
No puede permitirse tu corbata, y mucho menos tu representación. Un benefactor ha intervenido, dijo Rivers con suavidad. Señaló a Finian. Este es el señor Lockwood, un viejo amigo de la familia. ¿Amigo? Lucian miró a Finian con los ojos entrecerrados. Mamá no tiene amigos que lleven trajes de 5,000 libras. ¿Quién eres tú en realidad? Fine se acercó. De cerca, pudo ver los moretones de cansancio bajo los ojos del chico. Podía ver las manchas de tinta en sus dedos, carbón y grafito. Conocí a tu madre hace mucho tiempo, dijo Finian con voz firme, aunque el pulso le martilleaba en la garganta. Me llamó. Me dijo que no hiciste esto. No lo hice, dijo Lucian con ferocidad, inclinándose hacia adelante. Estaba caminando. Eso es todo. Solo caminaba. Pero no les importa. Para ellos, solo soy otro chico de la urbanización. Con la capucha puesta y la cabeza gacha. Debo ser culpable. Te creo, dijo Finian. Y, sorprendentemente, lo hizo. Había una honestidad cruda en la ira del chico. No era la mirada evasiva y esquiva del culpable. Era la indignación justificada del inocente. ¿Por qué te importa?, lo desafió Lucian. ¿Qué quieres? Quiero saber por qué tenías un cuchillo, preguntó Finian, ignorando la pregunta. No tenía cuchillo, gritó Lucian, dando un golpe con la mano sobre la mesa. Estaba en la cuneta. Estaba oxidado. No era mío. Llevo lápices, no cuchillas. Mira mis manos. Extendió las manos. Grafito, no sangre. Fine observó los dedos largos y artísticos. Extendió la mano casi instintivamente para tocar el hombro del chico, pero se detuvo. Arquitectura, dijo Finian en voz baja. ¿Quieres ser arquitecto? Lucian parpadeó, desorientado. Sí. ¿Y? ¿Qué te gusta? ¿El brutalismo? ¿El neoclásico? Lucian dudó, confundido por el cambio. Modernismo sostenible, incorporando espacios verdes a las viviendas de alta densidad. La gente no debería tener que vivir en cajas de hormigón como esta. Señaló la celda. Fine sonrió. Era una sonrisa pequeña y genuina. No, no deberían. Las estructuras afectan el alma, ¿verdad? Lucian lo miró. Realmente lo miró por primera vez. Sí, lo hacen. Señor Lockwood, interrumpió Rivers. Necesitamos revisar la declaración. Fine asintió. Retrocedió hacia la puerta. Te sacaremos de aquí, Lucian, dijo Fine. Mañana. Te doy mi palabra. ¿Por qué?, preguntó Lucian de nuevo, con la voz más baja, vulnerable. ¿Por qué haces esto? Fine se detuvo con la mano en el pomo de la puerta. Volvió a mirar al chico, su propia sangre, sentado en una jaula porque el mundo había decidido que no importaba. Porque, dijo Finian, con la voz cargada de una repentina y abrumadora emoción, la injusticia es un error caro, y estoy harto de errores. Salió antes de poder decir algo más, dejando a Lucian mirándolo fijamente, con el ceño fruncido en su frente, un ceño que coincidía exactamente con el de Finian. Tribunal de Magistrados de Igbury Corner. La sala del tribunal era un teatro de miseria. Olía a lana húmeda y a ansiedad. Las luces fluorescentes zumbaban con una frecuencia que provocaba dolor de cabeza. Finian se sentó en la última fila de la galería pública junto a Loretta. Ella temblaba. Podía sentir los temblores que emanaban de ella a través del banco de madera. Respira, susurró sin mirarla. Normalmente niegan la libertad bajo fianza por delitos con cuchillo, susurró ella, agarrando un rosario, sobre todo si hay un prior. Por lo general, dijo Finian, ajustándose las esposas, pero por lo general el acusado no tiene a St. John Rivers. El secretario llamó al caso. R. contra Lucian Hall. Condujeron a Lucian al banquillo. Parecía más pequeño tras la mampara de cristal. Recorrió la sala con la mirada y al instante encontró a su madre. Le dedicó una sonrisa valiente y tensa. Entonces sus ojos se encontraron con los de Finian. La confusión regresó a su rostro. La fiscal de la corona, una joven agobiada con una pila de archivos tambaleándose sobre su escritorio, se puso de pie. Su señoría, comenzó.
La fiscalía se opone a la fianza. El acusado fue encontrado en las inmediaciones de un altercado violento relacionado con drogas de clase A. Se recuperó un arma a pocos metros de él. Tiene antecedentes de conducta antisocial. Creemos que existe un riesgo significativo de reincidencia y fuga. Loretta dejó escapar un pequeño gemido. Fine puso su mano sobre la de ella. Su mano era cálida, pesada y firme. Ella no se apartó. St. John Rivers se levantó. No se apresuró. Se abotonó la chaqueta. Se ajustó las gafas. La sala pareció quedar en silencio, esperándolo. Su señoría, comenzó Rivers, con una voz de barítono potente que llamaba la atención. El caso de la corona no es meramente circunstancial. Es pura ficción. Ninguna huella dactilar vincula a mi cliente con el arma. No se encontraron drogas en su cuerpo. El historial de comportamiento antisocial se refiere a un mural pintado hace 3 años. Un acto de expresión artística, no de violencia. Rivers hizo una pausa y dejó que las palabras flotaran. Además, continuó, la corona sugiere un riesgo de fuga. Mi cliente es un estudiante becado que fue aceptado en la Universidad de Manchester. Es tutor de niños desfavorecidos. Es el principal cuidador de su madre. Rivers se giró, señalando hacia la galería, y dijo, y en cuanto a la fianza, el señor Finian Lockwood, director ejecutivo de Lockwood & Associates, se encuentra hoy en el tribunal. Está dispuesto a avalar la cantidad de 50.000 libras esterlinas para garantizar la comparecencia del señor Hall. Un murmullo recorrió la sala. Los magistrados, 2 mujeres y un hombre, levantaron la vista, sorprendidos. 50.000 libras era una suma inaudita para un cargo de posesión menor en este tribunal. La magistrada principal miró a Finian por encima de sus gafas. Fine se levantó, asintiendo bruscamente. La autoridad que irradiaba era palpable. Decía, no soy de los que apoyan a los perdedores. 50.000 libras, repitió el magistrado, y está dispuesto a alojar al acusado en su residencia de Kensington si el tribunal exige un cambio de domicilio para sacarlo del entorno problemático de la finca, añadió Rivers. Esto era nuevo para Loretta. Jadeó, volviéndose hacia Finian. ¿Qué? Silencio, siseó Finian. Los magistrados deliberaron. No duró más de 2 minutos. Se concede la libertad bajo fianza, anunció el magistrado principal. Condiciones: toque de queda de 19 a 7. Fianza de 50.000 libras esterlinas. El acusado deberá residir en el domicilio indicado por el señor Lockwood. El mazo golpeó. Loretta se recostó en el banco, sollozando de alivio. Está fuera. Está fuera. Fine no sonrió. Ya estaba calculando el siguiente movimiento. Había comprado la libertad del niño, pero también acababa de vincular legalmente a su hijo con él. 20 minutos después, estaban en las escaleras del juzgado. La lluvia había parado, dejando el pavimento resbaladizo y brillante. Lucien salió con aspecto aturdido, sosteniendo una bolsa de plástico con sus cordones y cinturón. Loretta corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Oh, gracias a Dios. Gracias a Dios. Lucien le devolvió el abrazo, hundiendo el rostro en su hombro. Por un instante, fueron un circuito cerrado de amor y alivio al que Finian no pudo acceder. Sintió una punzada de celos, un dolor frío y solitario en el pecho. Lucien se apartó y miró a Finian. Tú pones 50.000 y yo tengo que vivir contigo. Era la única manera de garantizar la fianza, dijo Finian, con voz seria para disimular su nerviosismo. El patrimonio se considera un factor de riesgo. Mi casa, no. Ni siquiera te conozco, dijo Lucien, entrecerrando los ojos. ¿Por qué harías esto por un amigo de la familia? Mamá, ¿quién es? Loretta miró a Finian con ojos suplicantes. No ahora. No todavía. Fine miró al chico. Quería decirlo. Soy tu padre. Pero al ver la desconfianza en los ojos de Lucien, supo que la verdad destruiría la frágil victoria que acababan de obtener. Soy un hombre que invierte en el potencial, dijo Finian crípticamente. Y tu madre tiene razón. Tienes talento. No me gusta ver talento desperdiciado en una celda. Hizo un gesto hacia el Bentley que estaba parado al ralentí junto a la acera.
Entra, dijo Finian. Tenemos mucho que discutir, y me imagino que tienes hambre. Lucien miró a su madre. Loretta asintió, secándose los ojos. Está bien, Luce. Ve con él. Yo prepararé tu maleta. ¿Tú también vienes?, le dijo Fine a Loretta. ¿Qué?, preguntó ella. No voy a separarte, dijo Finian, con voz más suave. Hay 5 habitaciones. No te quedarás sola en Acney mientras dure la investigación. Sube al coche, Loretta. Ella lo miró, buscando la trampa, pero todo lo que vio fue a un hombre intentando torpe y arrogantemente hacer lo correcto por primera vez en 2 décadas. Ella tomó la mano de su hijo y lo condujo hacia el auto. Fine los observaba. Tenía a su hijo. Tenía a su exesposa. Tenía una batalla legal por delante. Y por primera vez en 18 años, el silencio en su cabeza desapareció, reemplazado por el aterrador y caótico ruido de una familia. Kensington, Londres. El Bentley entró en el camino de grava de la casa adosada de Kensington. Era una fortaleza de estuco blanco, de 4 pisos de grandeza victoriana, modernizada con precisión inquebrantable. Las cámaras de seguridad parpadeaban en rojo en las sombras de los setos bien cuidados. Lucien salió. Llevaba su mochila, que parecía haber sobrevivido a una guerra, colgada del hombro. Miró hacia la casa, estirando el cuello. «¿Es georgiano, verdad?», preguntó Lucien en voz baja. «¿Pero el pórtico ha sido restaurado con? ¿Es piedra de Portland?». Fine miró al niño, sorprendido. «Sí, la mayoría de la gente solo ve una casa grande. ¿Ves los materiales?». «Los materiales importan», murmuró Lucien. «Demuestran si un edificio va a perdurar o se derrumbará». En su interior, la casa era un museo de frío consuelo. El vestíbulo era una vasta extensión de mármol blanco y negro. Una lámpara de araña de cristal de Chuli colgaba sobre ellos como una explosión congelada de tentáculos ámbar y rojos. El aire estaba perfumado con velas caras, sándalo y algo estéril parecido al ozono. Giselle los estaba esperando. Había organizado una cena tardía, su rostro era una máscara de neutralidad profesional, aunque sus ojos se abrieron imperceptiblemente al ver a Lucien. «Bienvenidos», dijo. «He preparado el ala de invitados. 2 suites». «No necesitamos suites», dijo Loretta, agarrando su bolso. «Una habitación está bien, solo una habitación». «Te quedarás en las suites», dijo Finian, entregándole su abrigo a un empleado que permanecía en silencio. «Esta casa tiene 8 habitaciones, Loretta. No necesito que duermas en un armario de escobas para demostrar tu humildad». La cena fue un ejercicio de tensión insoportable. Se sentaron a la mesa el tiempo suficiente para que aterrizara un avión. Fine se sentó a la cabecera, Loretta y Lucien a la derecha. El silencio solo lo rompió el tintineo de la plata contra la porcelana. Lucien comió rápidamente, con el hambre de un niño en crecimiento acostumbrado a porciones más pequeñas, pero recordó sus modales. Esperó a que Loretta comenzara. No habló con la boca llena. «Bueno», dijo Finian, cortando el filete con precisión quirúrgica. «Universidad de Manchester, arquitectura». «Si me dejan ir», dijo Lucien con tono sombrío, moviendo un guisante en su plato. «Es difícil estudiar mucho cuando estás en prisión». «No irás a la cárcel», declaró Finian. «Rivers desmantelará su caso». «Rivers cuesta una fortuna», dijo Lucien, mirando directamente a Finian. «¿Por qué haces esto?». «Mamá dijo que eras un viejo amigo, pero nunca he oído tu nombre». «Ni una sola vez». «Y hablamos de todo». Loretta se quedó congelada, con el tenedor a medio camino hacia la boca. Fine tomó un sorbo de vino, un Burdeos rico que sabía a hierro. «Conocí a tu padre». La mentira tenía un sabor amargo, pero la dijo sin problemas. Lucien se animó. «Thomas, conociste a Thomas brevemente», dijo Finian. «Trabajamos juntos hace mucho tiempo. Era un buen hombre con mala suerte». «Murió en un accidente», dijo Lucien, recitando la mitología que Loretta había construido. «Antes de que yo naciera». «Sí», dijo Finian, sus ojos se encontraron con los de Loretta, aterrorizada. «Se perdió una gran oportunidad». «Entonces, ¿haces esto por qué? ¿Culpa?». Lucien presionó. Era brusco. Demasiado brusco. «Deber»,
corrigió Finian. Cuando un hombre acumula los recursos que yo tengo, tiene el deber de corregir los desequilibrios en su contabilidad. Considérelo una beca, una inversión. Lucian miró alrededor de la habitación, el arte abstracto, las cortinas pesadas, la extensión solitaria de la mesa. Es una casa bonita, dijo Lucian. Pero hace frío. Los techos son demasiado altos para las dimensiones de la habitación. La acústica es mala. Se oye el eco de tu propio tenedor. No fue construido para que la gente viviera en él. Fue construido para que la gente se impresionara con él. Fine bajó el cuchillo. Nadie había criticado su casa en 10 años. Todos los demás se deshacían en elogios a las características de Architectural Digest. ¿Y cómo lo arreglarías?, preguntó Fine. Baja la iluminación, dijo Lucian al instante. Añade telas a las paredes para amortiguar el sonido. Rompe el espacio abierto con tabiques. Crea espacios donde no te vean desde la puerta. Una casa debe tener secretos. Este lugar te expone. Fine lo miró fijamente. El chico había diagnosticado la falla espiritual de la casa en 5 minutos. Era una casa para un hombre sin nada que ocultar ni a quien abrazar. Interesante, murmuró Finian. Quizás puedas hacer algunos bocetos, ya que tienes toque de queda y no tienes a dónde ir. Tal vez. Lucien se encogió de hombros y volvió a meterse en su sudadera con capucha. Loretta los observaba con el corazón latiéndole con fuerza. Ya hablaban un idioma que ella no entendía, el idioma de los ángulos, la luz y la estructura. Ella vio la peligrosa chispa de la conexión y por primera vez temió más la influencia de Finian que su rechazo. Los 3 días siguientes fueron un extraño purgatorio. Lucien estaba confinado en casa por orden judicial. Pasaba el tiempo paseando por el jardín o sentado en la biblioteca, dibujando frenéticamente en un cuaderno destartalado. Fine llegó a casa antes. Le dijo a Giselle que era para supervisar la situación legal, pero la verdad era que quería vigilar al chico. El jueves por la noche, Finian entró en la biblioteca. Lucien estaba tumbado sobre la alfombra persa, rodeado de hojas de papel. Dibujaba con un carboncillo, moviendo la mano en arcos amplios y seguros. ¿Qué pasa?, preguntó Fine, de pie junto a él. Lucien no saltó. Es un concepto para la urbanización. Si derribaran los bloques de pisos y construyeran terrazas bajas y de alta densidad con patios comunes, se reduciría la delincuencia al crear un espacio defendible. La gente protege lo que siente que le pertenece. Nadie se siente parte de una torre de hormigón. Fine se agachó. El dibujo era tosco, pero brillante. Demostraba una comprensión del comportamiento humano, no solo de los ladrillos. La teoría espacial defendible de Newman, señaló Finian, es ambiciosa para un estudiante universitario. Leo mucho, dijo Lucien. Las bibliotecas son gratis. Fine observó las manos del niño, manchadas de negro con carbón. Recordó sus propias manos a esa edad, manchadas de tinta, antes de empezar a preocuparse por la manicura y los apretones de manos. Tienes buen ojo, dijo Finian. Fue el primer cumplido sincero que dio en años. Pero sus muros de carga aquí, señaló una sección, son insuficientes. El tramo del techo es demasiado ancho. Se derrumbaría. No, no lo haría, argumentó Lucien. Ni siquiera si usara madera laminada cruzada. La madera se deforma. El acero es predecible. El acero es frío, replicó Lucien. La madera respira. Discutieron durante 1 hora. Discutieron sobre la resistencia a la tracción, sobre la luz, sobre la ética de la gentrificación. Durante 1 hora, Finian no fue el multimillonario director ejecutivo, ni Lucien el acusado. Eran solo 2 mentes que se enfrentaban, creando chispas. Loretta se quedó en la puerta, sin que nadie se diera cuenta. Observó a Finian dibujar en el papel de Lucien, corrigiendo una línea, y Lucien asintió, absorbiendo la información como una esponja. Ella vio las similitudes en sus posturas, la forma en que ambos se inclinaban, la forma en que fruncían el ceño. Sintió un dolor repentino y agudo. Los había mantenido separados para proteger a Lucien, pero al mirarlos ahora, se preguntó si también le había robado algo vital. Está bien, dijo ella entrando en la habitación. El hechizo se rompió. Fine se levantó, sacudiéndose las rodillas. Lucien se apresuró a recoger sus papeles.
Necesito hablar contigo, le dijo Loretta a Finian. A solas. Fine asintió. Lucien, ve a lavarte para la cena. Cuando el niño se fue, Loretta se volvió hacia Finian. Basta. De tener que. Deja de hacerte el padre. Deja de intentar impresionarlo con tus conocimientos y tu biblioteca. Ya no puedes ser el mentor, Finn. No puedes aparecer y ser el héroe solo porque te divierte. ¿Divertido?, preguntó Fine con voz más alta. ¿Crees que esto es divertido? Mañana tengo una reunión de la junta directiva sobre una fusión de 2.000 millones, y en lugar de eso estoy debatiendo sobre vigas de techo con un adolescente que cree que soy un desconocido. Entonces, ¿por qué lo haces? Porque tiene talento, gritó Finian. Tiene un don, Loretta. Un don que reconozco, y no dejaré que se pudra en una celda ni se consuma dibujando en servilletas por culpa de un sistema manipulado en su contra. No necesita tu ambición, susurró Loretta. Necesita a su madre. Necesita seguridad. Necesita saber que el amor no depende del rendimiento. ¿Y qué le has dado?, replicó Fine, con la crueldad desatada. Pobreza, dificultades, un padre muerto falso. Le di un hogar, dijo Loretta con lágrimas en los ojos. Un hogar que no estaba vacío, aunque el refrigerador lo estuviera. No te atrevas a juzgarme, Finian Lockwood. Firmaste el cheque. Compraste tu paz. No te quejes ahora de los intereses. Fine se dio la vuelta y se quedó mirando el fuego. Las llamas danzaban, consumiendo el oxígeno de la habitación. No te estoy juzgando, dijo en voz baja. Me estoy juzgando a mí mismo, y no me gusta el veredicto. El viernes por la mañana trajo lluvia y una decisión que rompería la frágil paz de la casa. Ese Theon Rivers llegó temprano y dejó un acuerdo de culpabilidad sobre la mesa del desayuno. Sentencia suspendida, explicó Rivers. No hay prisión, pero sí una declaración de culpabilidad. Tómalo, urgió Loretta, aterrorizada. Lucian miró a Finian. Dijiste que los inocentes no deben inclinarse ante lo conveniente. Lo hice, dijo Finian, mirando el documento. Vio la trampa. Sus antecedentes penales le impedirían a Lucian obtener becas, visas y un futuro mejor. Si firmas eso, estás a salvo, pero tienes limitaciones. Si luchas, te arriesgas a la cárcel, pero luchas por tu nombre. Yo no lo hice, dijo Lucian, apartando el papel. No diré que lo hice. Fine asintió, con un orgullo feroz ardiendo en su pecho. Entonces peleamos. Giselle, trae el auto. Vamos a descubrir la verdad. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de intervenciones de alto riesgo. Fine no solo contrató investigadores. Movilizó un ejército privado. Gastó 50.000 libras en sobornos y recompensas solo en Acne. Para el lunes por la mañana, lo tenían. Su equipo de seguridad localizó un teléfono desechable que contenía mensajes de un traficante llamado Ghost que se jactaba de haber tirado el cuchillo. El juicio fue breve. Rivers presentó las nuevas pruebas con precisión teatral. El jurado deliberó durante menos de una hora. No culpable. Las palabras resonaron como una campana. Loretta se desplomó aliviada. Lucian cerró los ojos y dejó escapar un suspiro que parecía haber estado conteniendo durante semanas. Pero el verdadero juicio tuvo lugar una hora más tarde, en la parte trasera del Bentley, mientras éste se encontraba estacionado frente al juzgado. Me salvaste, dijo Lucian, mirando a Finian con una mezcla de asombro y confusión. ¿De verdad lo lograste? Fuiste tú mismo a la finca. Caleb me lo contó. Tenía que asegurarme, dijo Fine, mirando por la ventana. Las inversiones requieren supervisión. Basta, dijo Loretta con brusquedad. Se secó las lágrimas. Deja de mentirle, Finian. Lucian miró entre ellos. ¿Mentir sobre qué? Fine se quedó paralizado. Miró a su exesposa. Vio la determinación en sus ojos. Tenía razón. El cheque estaba cobrado. La deuda estaba pagada. Pero aún se debía la verdad. No conocía a tu padre, Thomas, dijo Finian en voz baja, volviéndose hacia el niño. ¿Qué? No hubo ningún Thomas, continuó Finian con la voz quebrada. Solo hubo un hombre demasiado joven,
demasiado egoísta y demasiado obsesionado con su propio reflejo como para ver el valor de lo que poseía. Un hombre que llamó a su esposa un error costoso y la dejó salir bajo la lluvia. Lucien se quedó inmóvil. Observó a Finian, las piezas encajando, los ojos, la barbilla, la conexión instantánea entre bocetos y acero. Tú, susurró Lucien. Eres tú. Soy tu padre, Lucien, dijo Finian. No sabía que existías hasta que Loretta llamó. Pero eso no es excusa. Debí haber mirado atrás. Nunca miré atrás. Lucien se apartó, presionándose contra la puerta, la admiración en sus ojos se transformó en traición. Nos dejaste morir de hambre. Vivías en un palacio mientras mamá trabajaba doble turno. Me dejaste creer que mi papá era un héroe. No soy ningún héroe, dijo Finian, metiendo la mano en su bolsillo. Sacó el viejo cheque de liquidación que Loretta le había devuelto. Lo partió por la mitad. Soy un hombre con mucho dinero y una vida muy vacía. No espero que me perdones. Pero te pido que me dejes arreglar el techo. Que me dejes pagar la universidad. Que te ayude a construir esas casas. No como padre. No me he ganado ese título. Pero sí como socio. Lucien miró el cheque roto. Miró a su madre, quien asintió lentamente. Luego miró al hombre que le había salvado la vida. El hombre que compartía su rostro. No me quedo en Kensington, dijo Lucien con voz temblorosa pero firme. Me voy a casa, a Hackney. Lo sé, dijo Finian. Pero, añadió Lucien, haciendo una pausa al abrir la puerta. La biblioteca. La acústica es pésima. Si te envío un borrador de la reforma, ¿lo revisarías? Fine sonrió. Era una sonrisa genuina, rota y esperanzada. Lo esperaría con ansias. Cada día, Lucien salía. Se marchaba con su madre, de vuelta a su vida. Pero no miraba atrás con ira. Lo hacía con una pregunta. Fine los vio irse. La lluvia había parado. Por primera vez en 18 años, el pronóstico era claro. Conclusión de YouTube. Pasamos nuestras vidas construyendo fortalezas para mantener al mundo afuera, pensando que la seguridad está en la soledad. Pero Finian Lockwood aprendió que las estructuras más sólidas no están hechas de acero ni de piedra. Están hechas de verdad, perdón y la valentía de admitir nuestros errores. No compró el amor de su hijo. Se ganó el derecho a estar en la habitación. Y a veces simplemente estar en la habitación es la mayor victoria de todas. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias de redención y conexión humana. Comparte esto con alguien que necesite saber que nunca es demasiado tarde para corregir un error. Gracias por ver.